¿Cuál fue el último restaurante que visitaste y por qué no te acuerdas? En un lugar como Mérida, en donde existen miles de opciones para comer y en donde la gastronomía es una de las principales cualidades, es importante diferenciarse. El espacio que recorreremos el día de hoy, no solo la comida y la coctelería destacan, sino que también le distingue ese interiorismo único que mezcla de manera perfecta historia, naturaleza y misticismo. Acompáñenos a conocerla. Nos encontramos en la calle 20 de la colonia Chimná, una zona ubicada entre el centro y el norte de Mérida, a pocos pasos del Monumento a la Patria, y de hecho, esta es la colonia en donde se encuentra la primaria que me vio crecer. Por fin. La fachada la mantuvieron prácticamente igual que como se la encontraron. Incluso las puertas son las originales. Esta propiedad estuvo abandonada por más de 20 años. Nos contaron que al momento de llegar había tanta vegetación que parecía la película de Jumanji. Incluso en algunos sitios no podías ver el techo de lo denso que estaba. Algo muy curioso es que fue la vegetación y la construcción preexistente los que dictaron la distribución y el uso de los diferentes espacios que vamos a ir recorriendo. Si nos vamos para atrás, podemos ver cómo resaltan las copas de los árboles y nos hacen parecer como si este tuviera tan solo 3 metros de fondo. Sin embargo, lograron este efecto gracias a que lograron fundir o mezclar de manera perfecta la parte de la construcción con la naturaleza. Ahorita van a entender mejor a qué me refiero. Al momento de diseñar el proyecto, ellos se enfrentaron con el reto de hacerlo diferente al resto de la oferta gastronómica que tenemos en Mérida. Fue ahí en donde decidieron que estos factores de mantener el estado original, incluir la parte de naturaleza y agregarle esos tonos de misticismo serían lo que definiría la identidad de este hermoso lugar. Y es que este lugar está lleno de detalles. El primero es este que nos va dando la bienvenida, en donde incluyeron el letrero con el nombre del lugar de un tamaño pequeño y bastante discreto. Esto con la intención de transmitir que este es un secreto del cual pocos saben. Pero bueno, creo que ya hablamos suficiente de lo que hay aquí afuera, porque no mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro. ¡Wow! ¡Qué increíble lugar! De entrada, nos dan la bienvenida estos dos hermosos árboles de chacá, los cuales ya nos van dando una probadita del estilo tan particular y único que nos espera en el recorrido del día de hoy. Estos los complementaron con las enredaderas que vemos como poco a poco lo han ido trepando, e incluso con un pequeño lorito australiano que vemos por acá, cual muchos dirán que no es de verdad, pero díganselo a él. Tanto los pisos, paredes y techos mantuvieron su estado original. Únicamente los pisos se reconfiguraron un poco para darle ese estilo más único y complementar algunos espacios que hacían falta. El mantener estos acabados originales hizo complicado el incluir las instalaciones eléctricas y decoración en las paredes, razón por la cual tuvieron que ingeniárselas obteniendo unas soluciones que, bueno, en una de estas y alguna les sirve a ustedes también. Algo muy importante de este lugar es que todo se siente perfectamente planeado. Y eso es porque todo está basado en un concepto y todo tiene un porqué. Cada uno de los espacios tuvo una fuente de inspiración mística que ya iremos descubriendo a lo largo del recorrido. Por cierto, si reconocen alguna de ellas, déjenlo en los comentarios. Tanto los dueños como interioristas definen cada uno de estos espacios como un portal a través del cual podemos transportarnos y vivir experiencias únicas. ¡Wow! Vamos a conocer el primer lugar que estoy seguro de que les va a encantar. Uy, casi me caigo. Uy, casi me caigo. Vamos a conocer lo que estoy seguro de que les va a encantar.
espacio fue pensado como una parada obligatoria al venir a visitar el restaurante. Y es que además, este fue inspirado en un bar de whisky de los años 40. Aquellos lugares oscuros y algo secretos, pero siempre con mucha elegancia. En este, incluyeron los pisos de pasta originales con los que se encontraron la propiedad, así como los mismos muros y techos que ya tenía. Algo que nos voló la cabeza fueron los techos, en donde se dejan ver esas tejas francesas que ponen a volar nuestra imaginación y definitivamente plantean la pregunta de qué era este lugar antes de convertirse en este restaurante, ya que vemos que en alguna de las intervenciones colaron el concreto encima de las tejas, convirtiéndose en la nueva losa. Pero supongo que esto permanecerá siendo un misterio. En el fondo, incluyeron esa decoración que parece un solo cuadro, pero que está compuesta por 18 pequeños cuadros enmarcados con ese marco negro que vemos al fondo. Nos contaron que fue toda una aventura el instalar esa decoración, por lo que les contamos de las paredes. Además, en la barra utilizaron un granito negro que armoniza perfecto con los tonos dorados que vemos alrededor y con las sillas moradas que incluyeron. Además, utilizaron madera de encino para este enorme e imponente mueble, el cual tiene un pasillo de acceso que facilita la entrada para el personal. Además, este mueble esconde un simbolismo que nos encantó. Incluyeron 3 diferentes arcos, los cuales cada uno simboliza un momento del tiempo. Por acá tenemos el pasado, el presente y el futuro, en donde nos deja ver que lo único a lo que tenemos acceso es al presente. Es un poeta. ¡Es un poeta! Oigan, ¿y qué mejor momento que el presente para suscribirse al canal? No olviden suscribirse y activar las notificaciones para que así YouTube les avise cada vez que subimos contenido nuevo. La iluminación en este espacio es algo tenue y bohemia y quedó padrísima con esas lamparitas colgantes que acompañan a cada uno de los lugares que tenemos alrededor de la barra. La coctelería fue cuidadosamente pensada para enriquecer la experiencia sensorial de este lugar a través de sabores, colores, formas y texturas. Saludcita. ¡Wow! Peligrosamente rico. 12 segundos después. Continuemos con el recorrido. ¡Ay! A partir de este espacio inicia la zona del restaurante, en la cual vemos que permanece ese estilo tan característico que veíamos en el principio de la propiedad. En este nos encontramos con un techo que creo que es mi parte favorita, el cual tiene unas dovelas de metal que ya se encontraban en la propiedad. Estas únicamente las pintaron en esos tonos dorados que armonizan perfecto con los 2 candelabros que cuelgan del techo. Quedó increíble. Además, al fondo nos encontramos con ese majestuoso y bello macramé, el cual no solo tiene fines estéticos, sino que también funcionales, ya que detrás de este se esconden las instalaciones del aire acondicionado que se complementan con esa caja de madera que vemos en esa pared, la cual en lo personal se nos hace una propuesta súper interesante y original para esconder las instalaciones. Y es que recordemos que este tipo de propiedades que son antiguas, como las propiedades del centro, utilizaron un método de construcción a base de mampostería, el cual consiste en piedras grandes que apilaban para erguir estos muros, y lo cual resultaba muy complicado o incluso imposible perforar para pasar las instalaciones por dentro. Es por eso que utilizaron esta solución. Ahora sí que dejaron todo a la vista, no más que no se ve. Tanto en este espacio como en el resto de la propiedad mantuvieron los muros tal cual como se los encontraron. Estos únicamente los limpiaron y posteriormente les colocaron un sellador para hacer que permanecieran así el mayor tiempo posible. El mobiliario de este espacio y del resto de la propiedad fue diseñado especialmente para estos espacios. Vemos también que mantuvieron los claros de las puertas, de hecho estos son los marcos originales con los que se encontraron, los cuales complementaron con estas cortinas para poder hacer de este un espacio más privado en caso de que así se requiera. Incluso a este que tenemos detrás lo complementaron y decoraron con este marco, el cual armoniza perfecto con los espejos que tenemos de ese lado. Y la verdad es que quedó increíble. Continuemos con el recorrido. Este es un espacio de transición, el cual complementaron muy bien con esta decoración que tenemos a los costados, que me encantó.
Es como si fuera una escalera en espiral a la cual le incluyeron estas velas que ya nos dejan ver la cera de todas aquellas velas que han sido encendidas desde la inauguración de este restaurante en el 2022. Por acá atrás vemos algo bien particular de la propiedad, esta raíz que poco a poco va yendo y desplazándose hacia abajo. Y esto es el tipo de cosas a las que nos referíamos cuando dijimos que nos sentíamos en Jumanji. De este otro lado tenemos este volumen, el cual corresponde a los baños, de este lado el de hombres, de este el de mujeres, en los cuales utilizaron estas puertas corredizas para evitar obstaculizar el paso y también mantener más espacio adentro de los baños. Vamos a echarle un ojo. En estos baños vemos cómo, de nuevo, la decoración juega un papel fundamental. Tal es el caso de esta meseta en la cual utilizaron una antigua puerta que complementaron casi de manera perfecta con este lavabo de una sola pieza de piedra de cuarzo. Quedó increíble. Lo complementaron con estos dos espejos que, además de permitir vernos y arreglarnos y darnos un retoque, también le dan amplitud al espacio. Este espejo, según nos contaron, hace que este spot sea uno de los spots más instagrameables de toda la propiedad. Y de este otro lado tenemos el baño de hombres, el cual también está bien bonito. Y ahora sí, vamos para afuera a ver el resto de la propiedad. Oigan, pero antes de ir para afuera, vamos a conocer este espacio que está increíble. Este es un excelente ejemplo de un espacio híbrido, en donde se mezcla de manera perfecta la belleza del exterior con las comodidades del interior, algo así como el glamping. Esto nos permite poder gozar cómodamente de una comida a las 2 de la tarde con vista hacia el exterior, pero teniendo la comodidad y frescura que nos da el aire acondicionado. En esta parte vemos también que incluyeron este muro de mampostería. Este no estaba, sin embargo decidieron darle hasta acabado para que armonizara con el resto de la propiedad. Otro gran toque que incluyeron en esta zona fueron estos árboles, los cuales se integran de manera perfecta con el espacio gracias a la jardinera que mantuvieron, así como a las mangas que vemos allá arriba, que permiten que los árboles tengan movilidad, pero que al mismo tiempo nos protegen de cualquier filtración en caso de lluvia. También vemos en esta parte que incluyeron esta vegetación y este espacio que sirve como colchón para proteger este espacio del ruido que puede venir de fuera, ya que en la parte exterior se vive un ambiente un poco más de fiesta. Y hablando de vegetación, ¿se acuerdan de la solución que utilizaron para esconder las instalaciones en el otro cuarto? Pues vean qué tal quedó acá. Utilizaron la misma solución, pero le incluyeron vegetación artificial que hace que armonice perfectamente con toda esta zona. Y algo que no pasa desapercibido es el muro rojo que tenemos al fondo de este salón, el cual le debe su color al piso de pasta, a los tonos que tenemos en este piso que ya se encontraban en la propiedad, y el cual decoraron casi de manera perfecta con ese enorme espejo de más de 2 metros de diámetro que se complementa muy bien con esa tira de luz LED que tiene en la parte de atrás. De noche se ve espectacular. Y estamos muy contentos ya que pocas veces nos consienten como el día de hoy, con una cocina que es un poco difícil de describir, pero que es una fusión de cocina mexicana y mediterránea con algunos toques tradicionales yucatecos, como este chamorro negro y un par de platillos más al centro. No saben qué buena fusión y qué rico está. Pues hoy nos consintieron con unos camaroncitos al fuego, unas paletas de costilla de cordero y este que seguramente habrá llamado su atención, este es un chamorro en recado negro. Este tipo de recado, el cual emplea este condimento negro, es muy típico de Yucatán y este le debe el color debido a que al momento de la preparación ponen sobre un comal de barro las diferentes especias, entre ellos se encuentran varios chiles, pimienta y otros, los cuales están a fuego lento cociéndose y volviéndose ceniza. Al final queda un líquido que es a través del cual lo empiezan a mezclar para generarse esa pasta que luego puedes mezclar con tus alimentos. Si a ustedes, al igual que nosotros, les gustaría vivir esta hermosa experiencia de conocer un lugar increíble en donde la gastronomía y la coctelería son parte de la experiencia, les recomendamos contactar a Arcano para hacer su reservación y poder visitarlo. Más información se las dejamos en la descripción. Y ahora sí, provechito. Delicioso, claro. Todo delicioso, pero bueno, venimos aquí a grabar.
incluyeron este espacio, el cual sirve como buffer o colchón entre la zona del restaurante y la zona que es un poquito más de fiesta. Esto con la intención de que ambos ambientes puedan coexistir en el mismo lugar. Estos se encuentran conectados con estas huellas que vemos en el piso, los cuales son resultados de obtener rebanadas de lo que originalmente era un tronco. Quedó padrísimo. Otro elemento que además de ser decorativo también es funcional son las cadenas que nos encontramos en los bajantes pluviales, los cuales sirven para suavizar la caída del agua y que estos son una técnica japonesa. O al menos eso nos contó Diego, que vio durante su viaje en Japón. Cualquier precisión, por favor, hágaselo saber en los comentarios. De este otro lado, incluyeron esta herrería, la cual originalmente se encontraba en la fachada y que le dieron un nuevo uso y ahora sirve para poder delimitar de mejor manera, pero dar continuidad, estos dos espacios. Y si continuamos el recorrido de estas huellas, nos encontramos con este pozo que tenemos por acá, que seguramente se preguntarán, ¿qué hace un pozo aquí? Pues este ya se encontraba en la propiedad al momento de llegar a ella, y decidieron mantenerlo, incluso dejando el agua, con la intención de evidenciar que aquí hay agua. Otro gran elemento que incluyeron que utiliza agua es este muro que tenemos por acá, el cual es un muro llorón que ya nos va dando la bienvenida a esta nueva zona y a través del cual incluyeron de manera muy original el nombre del lugar, el cual ya nos va dando una pista de lo que nos vamos a encontrar en este lugar, ya que arcano significa oculto o místico. Y probablemente habrán notado que una neblina nos invade. No se preocupen, no son sus pantallas. Esto es un método que utilizan en este lugar para refrescar y así permitir estar en cualquier momento del día al aire libre. Continuemos con el recorrido. Este es el espacio más particular de toda la propiedad. Aquí nos encontramos con un sinfín de cuadritos surrealistas que más allá de entenderlos hay que sentirlos en su contexto, tal cual como esta propiedad, en la cual conforme hemos ido avanzando nos han ido generando diferentes sensaciones a lo largo de cada uno de los espacios. Ahora sí entendemos a lo que se referían con los portales. Algo curioso es que el número de cuadros, así como su acomodo, se fue dando conforme el muro lo permitía, ya que era como clavar un clavo en un mazapán. Además complementaron con esa tira de luz LED de colores que va cambiando a lo largo del día y que ya nos va preparando para lo que se viene en este nuevo espacio. Y es que vean qué padre, hicieron de un espacio de transición el spot más instagramable de todo el restaurante. Y ahora sí, vamos a conocer la otra faceta de este lugar. Bienvenidos a la terraza. Este espacio fue especialmente pensado para venir a pasar un buen rato con los amigos, tomar un coctelito, una cervecita o una agüita de Jamaica, al cual nos dan la bienvenida estas dos salas un poco más privadas, que además cada una fue diseñada de manera muy particular. Por ejemplo, esta, al momento de llegar a la propiedad, se encontraron con que estos muros ya existían, simplemente los complementaron de cierta altura para arriba y además le agregaron este marco de una puerta antigua que ya nos va dando la bienvenida e invitando a entrar a este espacio un poco más privado. En la parte de enfrente nos encontramos con otra salita que además me encantó la manera en la que utilizaron la retacería de las barras que vimos tanto en la entrada como la que vamos a ver ahorita, en la cual utilizaron estas pequeñas piezas para formar lo que asemejaría como si fuera una explosión. Si se dan cuenta, los pedazos más grandes se encuentran en la parte de alrededor y los más pequeños los vemos en la parte más central. La verdad es que quedó increíble. Toda esta zona se encuentra prácticamente techada por las copas de los árboles, mismas que de noche lucen de una manera espectacular. Además, vemos que se hace presente la decoración tan característica de toda la propiedad, en donde inclusive utilizaron jarrones y macetas como delimitadores de los espacios. Este es un excelente tip si tienes algún negocio o estás buscando la manera de poder dividir espacios sin tener que meter paredes. Qué mejor idea que poner un jarrón con vegetación, que además eventualmente te permite poder configurar de manera diferente el espacio. En las paredes, tanto de ese lado como de este, incluyeron este acabado que quedó padrísimo, el cual consiste en hacer un pequeño corte y a ese incrustarle una pequeña pieza de barro y que la verdad quedó padrísimo. Y de este lado, para rematar, nos encontramos con esta barra en unos tonos un poco más claros, en los cuales vemos de nuevo al fondo esos acabados de mampostería, esa luz indirecto y el logo del lugar,
y en donde también aprovecharon para incluir estos espejos que tenemos acá arriba, los cuales reflejan y proyectan las copas de los árboles, dando esa sensación de que se unen uno con el otro. Oigan, y si están disfrutando de este contenido en el cual vamos recorriendo espacios con características únicas, en donde hicieron maravillas con lo que se encontraron, no se pueden perder el siguiente video, que estamos seguros de que les va a encantar. Y nos vemos la siguiente ocasión, detrás del muro.